Siempre les he enseñado que el Evangelio es la buena noticia de salvación. ¿Amén? La buena noticia de salvación. Le decía la semana pasada que todo mensaje, todo mensaje que pretende ser evangélico tiene que versar básicamente acerca de quién es Dios, de quién es el hombre, tiene que versar acerca de lo que Dios hizo para que el hombre fuese salvo, y también acerca de cómo el hombre puede responder mejor a Dios, ¿verdad? En su obediencia a Dios, en su fe. Entonces, no es que todos los mensajes tengan que abarcar estas cuatro cosas, pero yo diría que cada mensaje tiene que ir en proyección de una de estas cuatro cosas. Digamos, puede estar dentro del marco de uno de estos cuatro principios. Primeramente, ¿quién es Dios? ¿Cuántos mensajes podemos predicar acerca de quién es Dios? En segundo lugar, ¿quién es el hombre? ¿Cuántos mensajes y cuántas enseñanzas podemos traer a la luz de la palabra de Dios acerca de quién es el hombre, de cómo es la naturaleza del hombre? En tercer lugar, ¿qué hizo Dios para salvar al hombre? ¿Cuál es el plan salvífico de Dios? Y ahí hay tantas doctrinas hermosas que podemos ver y que hemos estado viendo. Y por último, ¿cómo puede el hombre responder en obediencia a Dios? Y este mensaje es, yo diría, un llamado, es un llamado de alerta, hermanos. Y se enmarca dentro de este cuarto encabezado general que yo espero que siempre pueda enmarcar todos nuestros sermones. Vuelvo a decirlo: ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo el hombre? ¿Qué hizo Dios para salvar al hombre? ¿Cómo el hombre puede responder a Dios? Nos gustaría muchísimo, y nunca irnos, pasamos 50, 60, 70 años y no irnos de esto, porque hay mucho que ver, bendito Dios, en estos cuatro encabezados que yo diría que son los cuatro puntos principales del Evangelio. Hoy vamos a hablar de un tema que le he puesto por título: las sombras de la muerte. Y se enmarca dentro del cuarto encabezado de que les hablé, de cómo el hombre puede responder a Dios, porque cómo el hombre puede responder a Dios, ahí también podemos ver todos los peligros que nosotros enfrentamos en nuestra carrera y en nuestra vida como cristianos, y que tendremos que salvar o tendremos que aprender a evadir para poder responder correctamente a Dios. Amén. Por eso es que creemos que nuestro mensaje en la mañana de hoy es profundamente evangélico. Amén. Las sombras de la muerte. Y yo quisiera proponerles, ¿ya lo viste? Sí, se está calentando. Está calentándose. Yo quisiera proponerles, no se preocupen. Él no puede encender de pronto. No se preocupen. Yo quisiera que fueran conmigo ustedes a Job capítulo 12, versículo 22. Amén. Vamos a ir ministrando, y cuando encienda, pues ya lo ponemos al lugar donde va. Job capítulo 12, versículo 22. Vamos a hablar de una realidad espiritual. Job capítulo 12, versículo 22. Y vamos a ver algunos conceptos espirituales esta mañana, algunas verdades, algunos principios que rigen la vida espiritual. Dice la Biblia: Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Hermanos, hay dos o tres cosas que a mí me gustaría primero anotar para nosotros poder entender el concepto bíblico de la sombra de la muerte. Ahora, no quiero, hermanos, correr el peligro, y por eso voy a explicarme mejor,
de ser malinterpretado en esta mañana cuando uso el término concepto. Cuando uso el término concepto, por el hecho de usar el término concepto, no estoy menoscabando la verdad de que lo que voy a enseñar hoy es una realidad espiritual en toda regla. Es una realidad espiritual en toda regla. Hay algo que nosotros tenemos que aprender a entender para interpretar el mundo en que vivimos. Nosotros vivimos en un mundo material, ¿verdad que sí? Pero ese mundo material está regido por un mundo espiritual, ¿verdad que sí? Es un mundo material que está regido por un mundo espiritual. De la misma manera que hay leyes naturales que rigen la vida natural, hay leyes espirituales que rigen la vida espiritual. O sea, yo espero que aunque tú no te acuerdes porque hace muchos años lo diste o quizás nunca lo diste, en física hay una ley que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Eso suena muy bonito. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. ¿Y eso cómo se pone de manifiesto esa ley? Bueno, cuando tú sales a la calle, si tú miras al lado y viene un coche y tú no te apartas, como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, tú vas a ser destruido por esa ley. Aunque tú no creas en esa ley, aunque tú no entiendas esa ley te destruye. Porque es una ley natural. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Tú estás de pronto en un avión. Estaba viendo un video el otro día que se zafó la ventanilla de un avión y el piloto fue absorbido, ¿verdad? Fue eyectado. La palabra técnica es esa. Hay una ley en termodinámica que dice que los fluidos van de donde hay peor enrarecimiento de la atmósfera, déjeme decirlo así, a donde hay mejor enrarecimiento de la atmósfera. Entonces, tú dices, ¿y eso es extraño? Bueno, no, eso no es extraño. Ese es el principio que se pone de manifiesto cuando tú coges un globo y lo inflas y lo sueltas. ¿Qué hace los fluidos, el aire que hay dentro? ¿Qué hace? Trata de ir de donde hay peor atmósfera, más presión, a donde hay menos presión. No sé si me estoy haciendo entender. Si viene alguien y te pincha la rueda del coche, se está poniendo... Tú no entiendes de leyes de física, pero hay una ley física que se pone de manifiesto ahí. Y es que los fluidos van de donde hay peor atmósfera o mayor enrarecimiento de la atmósfera a donde hay menos enrarecimiento de la atmósfera, o sea, donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, como tú estás dentro del avión, si saca la ventanilla, que de eso pasó, lo estaba viendo en un video, el piloto fue eyectado, fue sacado afuera. ¿Por qué razón? Porque afuera hay menos presión que adentro y lo sacó. Entonces, nosotros no entendemos las leyes de la física, las leyes naturales que rigen la vida natural, pero ellas nos condicionan a nosotros aunque no las entendamos. ¿Me estoy haciendo entender? Esa es la razón por la que tú puedes no creer en la ley de la gravedad, que dice que todos los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra. Pero si tú te subes en la muralla, están acá, y tú te tiras de la muralla, yo estoy seguro que esa ley que has ignorado te va a destruir. Eso significa, hermanos, que por el hecho de que nosotros ignoremos las leyes espirituales, no significa que esas leyes espirituales no van a ser condicionantes en nosotros. Nosotros vivimos en un mundo natural regido por leyes naturales que las conozcamos o no nos condicionan. Condicionan nuestra calidad de vida, condicionan nuestra vida en general. De la misma manera hay leyes espirituales que condicionan nuestra vida espiritual, principios espirituales que condicionan nuestra vida espiritual. Y si nosotros queremos obedecer a Dios, nosotros queremos caminar la carrera en obediencia y responder a Dios, no descuidando esta salvación tan grande que hemos recibido, no podemos ignorar estas cosas que están en la palabra de Dios y que han sido puestas ahí para nuestro conocimiento y para nuestra edificación. Por eso es que quiero hablarles de un tema tan extraño como este, las sombras de la muerte. Y dice en el libro de Job 12:22, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz
la sombra de la muerte. Y usted dirá, si yo soy creyente, si yo soy un hijo de luz, ¿qué tiene que ver esto conmigo? En un sentido no tiene que ver, porque Él me sacó de la potestad de las tinieblas y me trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. Las tinieblas no tienen potestad sobre mi vida. De hecho, la palabra del Señor dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué razón? Porque la muerte no tiene ningún efecto dañino sobre la vida de los hijos de Dios. Estoy hablando de la muerte física. No tiene ningún efecto dañino sobre los hijos de Dios, por cuanto la muerte para nosotros es una ganancia. Para mí, ¿verdad que sí? El morir, el partir, decía Pablo, es ganancia. La palabra del Señor dice que la muerte es el postrer enemigo del hombre. Así lo dice. Entonces, la muerte es un enemigo. Usted dirá, bueno, no me importa. Yo quiero decirte que la muerte es un enemigo espiritual. Es una entidad espiritual, hermanos. La muerte es una entidad espiritual. Es una realidad espiritual. Y la palabra del Señor dice que es un enemigo del hombre. Ahora, ¿por qué tengo que ministrarte un tema como este? Porque aunque la muerte no te puede tocar en el sentido estricto de la palabra, la Biblia enseña que las sombras de la muerte sí nos pueden tocar. Te lo voy a poner de esta manera. Si tú estás en la esquina de una propiedad y hay una verja, hay una cerca que no te permite pasar, tú no puedes pasar, pero si tus sombras se proyectan, tus sombras sí pueden pasar y sí pueden tocar. Esa es la razón, hermanos, por la que muchas veces nuestras vidas espirituales, aunque no son tocadas estrictamente hablando por Satanás, ni por la muerte o por ningún enemigo espiritual, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Y dice otra versión, de las sombras espirituales. Y cuando yo leí esa versión quedé profundamente impresionado. Profundamente impresionado. Porque yo le voy a demostrar por la Biblia que la muerte tiene sus sombras que tratan de cernirse sobre tu vida, aunque eres un hijo de Dios. Si no encontráramos palabras del apóstol Pablo diciendo: no durmamos como los demás, porque nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. Hay una exhortación apostólica, hay una exhortación, hermanos, en la palabra de Dios. Y si hay una exhortación es porque hay un peligro. Hay un peligro real, hermanos, en nuestras vidas. Porque aunque la muerte no tiene poder sobre nosotros, nos puede tocar con sus sombras. Y esas son ministraciones de tinieblas que recibimos en nuestra vida y de la cual nosotros podemos ser librados. Usted va a decir: el pastor vino muy místico hoy. No, hermanos, no estoy. Usted sabe que yo rechazo el misticismo. Pero si la palabra del Señor enseña algo, nosotros haríamos bien en observarlo, en creerlo y en atesorarlo. Entonces, yo quisiera mostrarles un versículo para entender un poco este concepto. Dice la palabra de Dios: Job está maldiciendo el día que nació. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han maldecido el día en que nacieron? ¿Nunca ha visto a nadie maldecir el día en que nació o en que alguien nació? ¿Usted no? ¿Nunca lo ha visto? ¿Sí o no? Job está maldiciendo el día que nació. Mira lo que dice: el día de su nacimiento, hágase tinieblas, no lo requiera Dios
desde lo alto. Ahora, yo quiero detenerme un momento acá. Porque Job está maldiciendo el pasado, no está maldiciendo el futuro. Y esto es profundamente trascendente. Porque, ¿qué hace Job maldiciendo el pasado y no maldiciendo el futuro? ¿Será acaso que el pasado también nos condiciona? El pasado también nos condiciona. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Y cómo nos bendice el pasado? Bueno, el pasado, y esto creo que se lo ministré en un tema que le puse por título El cristiano y su tiempo, o el cristiano y el tiempo, lo ministré hace un tiempo atrás. Ya se le olvidó porque, ay Señor, ayúdame. El pasado, hermanos, nos condiciona de alguna manera. Dios usa el pasado para bendecirnos. ¿Cuántas veces tú estás pensando en lo que te ha pasado y Dios trae luz a tu vida sobre algo que te ha pasado y te trae una enseñanza y enseña a tu conciencia? La palabra del Señor dice que el pasado enseña nuestra conciencia, enseña nuestra vida. Nosotros aprendemos de lo que hemos vivido. Nosotros aprendemos de nuestras experiencias y nuestras experiencias no están en el futuro, están en el pasado. ¿Me estoy haciendo entender? Job dijo: hágase tinieblas, en otras palabras, haya oscuridad sobre mi pasado. No quiero aprender más nada sobre mi pasado. No quiero entender absolutamente nada más. Y es la forma como Job maldice el día en que nació. Maldice su pasado. Yo no quiero que haya luz sobre ese día. Y él dice: hágase tinieblas. No lo requiera Dios. ¿Por qué no lo requiera Dios? Porque Dios requiere todos nuestros días. Dios es el que creó el día de hoy y Dios lo está requiriendo para su gloria. Y Dios quiere que tú vivas el día de hoy para su gloria. Y mañana Dios hará ese día y Dios lo requerirá para su gloria, porque cada día es un requerimiento de Dios para su gloria. Dice: no lo requiera Dios desde lo alto, ni brille sobre él la luz. Dice: lo reclamen tinieblas y sombras, un nublado, esto es otra versión, un nublado se cierna sobre él, lo estremezca un eclipse. Y aquí, hermanos, cuando yo leí esto, se me espantó el corazón. Literalmente está en la Biblia, hermano. Job capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: lo estremezca un eclipse, sí, la oscuridad de él se apodere. No se añada a los días del año ni entre a la cuenta de los meses. De hecho, algunos eruditos bíblicos creen que este es el 29 de febrero, porque dice, eso es una conjetura para mí, pero algunos estudiosos bíblicos han llegado a pensar que Job nació el 29 de febrero, porque dice: no se añada a los días del año ni entre en la cuenta de los meses. Esto no me hagan caso, esto es una conjetura, ¿verdad? Bien, el tema es una conjetura, por favor. No vamos a sentar doctrina sobre eso, es una conjetura. Yo no necesariamente lo creo, pero lo leí y se los estoy compartiendo. Para que si usted no lo cree, pues no pasa nada. Dice: lo reclamen tinieblas y sombras, un nublado se cierra sobre él, lo estremezca un eclipse. Y aquí es donde yo me quiero detener, hermano. Lo estremezca un eclipse. ¿Qué cosa es un eclipse? Un eclipse es cuando un cuerpo celeste se pone entre la tierra y el sol, en este caso la luna. No sé si me estoy haciendo entender. Se pone entre la tierra y el sol. Eso es un eclipse. Ahora, yo encuentro acá, hermanos, fíjense que aquí no se están hablando de tinieblas naturales, sino de tinieblas espirituales. Job está hablando acerca de que haya un eclipse espiritual. Y nosotros encontramos en otros lugares de la palabra de Dios cómo Dios habla de que nuestra vida no se eclipse. Decía en algún lugar en el original griego cuando habla acerca de que nuestra vida no sea tinieblas, el sentido en el original es que nuestra vida no se eclipse. ¿Y qué significa eso, hermanos? Dice la palabra de Dios: a vosotros los que creéis en mi nombre,
sobre vosotros os ha salido, os saldrá el sol de justicia, trayendo sobre sus alas salvación. ¿Quién es el sol de justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Él ha salido sobre nosotros, trayendo en sus alas salvación. Es cuando tú eres salvo, cuando tú naces de nuevo, lo que está ocurriendo es que el sol de justicia aparece en tu vida. Sobre vosotros nazca el sol de justicia, trayendo sobre sus alas salvación. Ahora, ¿qué va a hacer el único enemigo que yo encuentro en la Biblia que tiene sombras? Mire, en la Biblia, usted perdóneme, usted dirá, esto está un poco, déjeme ir desentrañándose. En la Biblia no se dice que Satanás tenga sombras. En la Biblia no se dice que el mundo tenga sombras. En la Biblia se dice que la muerte tiene sombras. Las sombras de la muerte. ¿Lo han leído alguna vez? Las sombras de la muerte. ¿Y esas sombras por qué? ¿Ustedes no recuerdan que cuando Pedro se acercaba con su sombra a los enfermos eran sanados? Y aquí no hay una enseñanza espiritual. Y es que nuestra influencia es comparada con esa sombra. Nosotros tenemos una influencia que puede ser salvífica, que puede ser sanadora, porque somos la sal de la tierra. Es una imagen del lenguaje, ¿verdad? Es una figura del lenguaje, las sombras de la muerte. Pero aunque es una figura del lenguaje, ilustra una realidad espiritual, y es que todos nosotros, como seres vivos, tenemos una influencia sobre los demás. Ya puede ser benigna o maligna, pero tenemos una influencia. Y la muerte, hermanos, en términos espirituales, tiene una sombra, tiene sombras que pueden servirse sobre el creyente. Y yo se los voy a demostrar por la palabra del Señor. Déjenme mostrarle algún otro versículo más. Dice la Biblia: no hay tinieblas ni sombra de ¿qué? De muerte donde se escondan los que hacen maldad. Ahora, ¿qué significa este versículo? Este versículo significa que los que hacen maldad se esconden en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Te lo demuestro. Dice la Biblia: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y usted dirá, eso nada más que funciona para los pecadores. Hermano, eso funciona también para aquellos que están dentro de la iglesia y son supuestamente salvos. Cuando nosotros nos alejamos de la luz, ¿qué cosa es la luz? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo me alejo de lo que la palabra del Señor me manda y me ordena, yo estoy alejándome a las tinieblas y estoy quedando bajo la influencia de las sombras de la muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, hermano, escúchame bien. Yo quiero hablarle como pastor. Yo quiero que me escuchen. Como pastor que oro a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y se lo digo con humildad, con profundo respeto y con profundo amor, porque estamos con vosotros en vuestras tribulaciones. Estamos con todos vosotros en vuestras tribulaciones. Semanalmente en la casa pasan 2, 3, 4 hermanos y nos sentamos a hablar con ellos. Yo quiero que me miren un momento. La Biblia dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Nosotros, desde el amor que les tenemos, que les debemos a nuestro Señor, conocemos de vuestras vidas, que ustedes mismos se acercan a nosotros. Y yo quiero decirle esto, hermano, en el nombre de Jesús. Muchas veces nuestras vidas espirituales se están muriendo precisamente por este tipo de influencia. Nuestros hogares están muriendo por este tipo de influencia. Nuestra relación con nuestros hijos está muriendo por este tipo de influencia. Y usted dirá, claro, el pastor sabe, por eso me dice sí, porque sé, te digo, y te lo digo con amor, y te lo digo con profundo respeto, te lo digo como quien está en oración delante de Dios en armonía por tu vida. Amén. Nosotros somos hijos de luz,
pero tenemos que tener cuidado con las sombras de la muerte. Amén. Entonces, no hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Ahora, yo quiero que usted me escuche un momentito. Tú y yo tenemos una naturaleza que no quiere venir a la luz. Nosotros hemos sido arrastrados por la gracia de Dios. Y aún estando no, eso no le pasa a usted, eso me pasa a mí. ¿Tú sabes quién me pastorea a mí? En la casa, mi esposa. No sé si tu esposa te pastorea a ti o tú pastoreas a tu esposa, pero nos pastoreamos mutuamente. Y mi esposa me dice, mira, mi esposa me puede hablar como no me puede hablar él, o como no me puede hablar a ti, o como no me puede hablar. Me dice, mira, Blanca, a ver, siéntate aquí. Pram, 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 y cuando me confronta, me siento mal. ¿Sabes por qué me siento mal? Porque está arrojando luz sobre mi vida. Pero como yo soy un hombre, un pecador salvado por gracia, yo amo más las tinieblas de que no se descubra mi maldad y de que no se descubra mi pecado. Eso no te pasa a ti, eso me pasa a mí. Amén. Entonces tenemos que luchar contra esa predisposición a escondernos. Hermano, eso me pasa a mí. Usted nunca le ha dado, de verdad, de corazón, nunca le ha dado una justificación a su esposa, nunca, o a su esposo o a su padre. Siempre, todos los que estamos aquí tratamos de escondernos, hermanos. Es la predisposición del corazón, esconder y que no se vea la realidad de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Pero me permite decirle esto, hermano. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y confesarlo no es solamente decir yo lo hice, sino darnos cuenta cuando razones justas están iluminando nuestra vida con la palabra de Dios. Y a mí me es muy incómodo, hermano. A mí me es muy incómodo. Se lo voy a poner así. En una ocasión tuve una situación con una persona y mi esposa estaba y me dice, pastor, ¿ya terminó? Mi esposa me dijo, pastor, ¿ya terminó? Yo me quedé así y me subió una cosa así como... porque no queremos que la luz nos exponga. Eso no solamente me pasa a mí, eso también le pasa a usted. Somos pecadores, salvados por gracia. Yo no estoy diciendo que no seamos cristianos. Yo quiero que usted me mire un momento. Miren, yo no estoy diciendo que no seamos cristianos. Estoy diciendo que somos pecadores salvados por gracia. Un creyente es un pecador salvado por gracia. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, eso me pasa a mí y le pasa a usted porque somos pecadores salvados por gracia. Ahora, déjeme mostrarle algunas cositas más, bendito Dios. Vamos a ver el primer versículo que nos habla acerca de las formas como las sombras de la muerte nos tocan. Miren, Jeremías capítulo 13, versículo 17 dice: dad gloria a Jehová, Dios vuestro. Dad gloria. ¡Hey! Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. ¿Dónde lo dice? Aquí está, perdón. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelvan en sombra de muerte y tinieblas. Se le está hablando al pueblo de Dios acá y se le está diciendo: den gloria a Dios, den gloria a Dios, porque si no le damos gloria a Dios vamos a tropezar en montes de oscuridad y vamos a esperar luz y la luz se va a volver sombra de muerte y tinieblas. Entonces escúchenme bien, hermanos, ¿cuál es el fin ulterior del hombre?
El fin ulterior del hombre es que el hombre viva para la gloria de Dios. Hermanos, escuchen mi oración, escuchen mi súplica. Les hablo desde lo profundo del corazón. Esa es la razón, hermanos, por la que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros digamos, debe ser para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el punto más alto a donde debemos apuntar siempre. La gloria de Dios no es nuestra satisfacción. La gloria de Dios no es nuestro desarrollo. La gloria de Dios es el Everest de nuestras vidas. La gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que más glorifica a Dios, mis amados hermanos? Quiera Dios concederles a ustedes el poder ver que les estoy hablando desde el fondo de mi corazón. Quiera Dios el concederles a ustedes el poder ver que les está hablando un verdadero burro, hermanos, a quien Dios le abre la boca para decirte esta gran verdad. La gloria de Dios tiene que ser el punto más elevado de nuestras vidas. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. En esto que vamos a hacer, ¿qué es lo que más glorifica a Dios? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué es lo? Vamos a mover la iglesia del lugar, vamos a ponerla para otra calle. Bueno, eso, y eso influye, sí. Vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Si lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Eso significa que no lo voy a meter en una esquina donde no hay personas. No sé si me estoy haciendo entender. Lo voy a poner en un lugar visible porque todo lo que yo haga lo quiero hacer para la gloria de Dios. Hermanos, miren, yo he aprendido que en las discusiones con mi esposa, yo estoy poniéndome yo y mi esposa porque ustedes son tan santos que a ustedes nunca les pasa nada, pero a mi esposa y a mí sí. Pregúntenle. Ella es el burrito de Chueco y dice, pregúntenme, ¿lo vieron? Sí. ¿Sabe cuándo es que yo pierdo? ¿Sabe dónde es que lo desviamos? ¿Vieron? Porque tú pones el GPS que cuando estás conduciendo que pones GPS que te dice, sale en tal calle y tú sigues. Bueno, en la calle donde yo siempre me voy, donde se nos pierde todo, es cuando perdemos de vista la gloria de Dios. Donde todo se nos pierde, a mi esposa y a mí, es cuando perdemos de vista la gloria de Dios. Y cuando andamos perdidos por acá adelante, Jenny y yo perdidos, pero tan perdidos que empezamos a dar cuenta. Decimos, espérate, vamos a buscar la calle, la gloria de Dios. Y regresamos de nuevo y vamos a caminar, bendito Dios, por esta dulce, feliz, gloria a Dios, feliz avenida de la gloria de Dios. Esa es la realidad nuestra como creyentes. Vamos a hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, las sombras de la muerte se ciñen sobre nuestra vida cuando nosotros no vivimos para la gloria de Dios. Amén. Les voy a enseñar otro versículo. Dice la palabra de Dios. Job capítulo 10 versículo 21. Antes que yo me vaya allá de donde no volveré, a aquella tierra tenebrosa y cubierta de las negras sombras de la muerte. Miren a mí para ponérselo de otra manera. Miren, nosotros tenemos vida en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y yo te pregunto, ¿nunca te ha pasado? Si no te ha pasado, en algún momento te puede pasar. ¿Nunca te ha pasado que dentro de ti tú sientes que se mueren cosas? Sea de lo que sea. Miren, a mí me pasó cuando les voy a contar esto es un testimonio. Cuando nosotros tuvimos que salir de la denominación donde estábamos, porque por mi forma de pensar, tenemos criterios acerca de la salvación y yo me paro delante de una persona y yo digo, o me dices, como Martín Lutero, ¿te retractas? Yo me retracto si ustedes por la palabra de Dios, ¿verdad? Me enseñan, ¿verdad? Y me enseñan a mi conciencia. Entonces, pues como mi conciencia es cristiana, pues yo me retrataré si ustedes por la palabra de Dios me enseñan que yo estoy mal.
Si no pueden usar las escrituras para enseñarme que yo estoy mal y solamente usan la autoridad eclesiástica que tienen, pues no, porque mi conciencia es cristiana. Y entonces tuvimos que alejarnos, y cuando nos alejamos, yo sentí que muchas cosas murieron dentro de mí, muchas, una decepción tan grande, pero tan profunda. Yo estaba decepcionado con todo y con todos. Me costó trabajo nuevamente creer en la iglesia, me costó trabajo, mucho trabajo. Las personas me llegaron a decirme, aquel comité ejecutivo llegó a decirme, nosotros sabemos que lo que tú crees tiene más base bíblica que lo que nosotros creemos, pero llevamos 70 años creyendo esto, tú no puedes cambiar. O sea, cuando tú estás parado delante de personas que tienen tan poco temor de Dios, tú sencillamente, pues, hay cosas que se derrumban en ti, porque tú tienes, ¿cómo te lo digo? Tú tienes ese romanticismo de la iglesia, de los siervos de Dios, y yo entré en una profunda depresión y en una profunda crisis de fe, vamos a decirlo así, y en una profunda crisis no de convicción, pero sí de tenerle fe a la gente, de tenerle fe a la iglesia. Yo estaba decepcionado de todo y de todos, y yo pensaba que yo estaba bien, y yo nadaba, ¿verdad?, en esa amargura que yo tenía, sin darme cuenta que la muerte había arrojado sus sombras sobre mi vida, y te lo voy a demostrar después por qué. Habían cosas que se estaban muriendo en mí, y yo tuve que pararme en la brecha, hablando en términos espirituales, y decir, no más, la muerte no tiene poder sobre mi vida, y las sombras y los tentáculos de la muerte no tienen poder sobre mi vida, porque yo soy un hijo de luz. Yo soy un hijo de luz. Entonces, cuando nosotros vivimos para nuestro propio bienestar, cuando vivimos para nuestro propio beneficio, cuando vivimos para nuestra propia comodidad, cuando nosotros vivimos para nosotros mismos y perdemos de vista la gloria de Dios, en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, vivimos, la muerte está arrojando su sombra sobre nuestras vidas. Eso es lo que dice. Antes, decía en el versículo anterior, dad gloria a Jehová nuestro Dios, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y se vuelvan en sombras de muerte y tinieblas. Ahora dicen, antes que yo me vaya, de donde no volveré, a aquella tierra tenebrosa y cubierta de las negras sombras de la muerte, tierra o región de miseria. Mire esto, mire qué conceptos acá, de miseria y de tinieblas, en donde tiene su asiento la sombra de la muerte, y donde todo está sin orden y en un caos u horror sempiterno. Ahora, yo me quiero detener un momento acá, porque cuando se está hablando aquí, se está hablando del Seol o de la región de los muertos, pero hay principios. Esto nos permite a nosotros un poquitito discernir la naturaleza del lugar donde van las personas cuando parten sin Dios. Y estamos hablando de un lugar de miseria espiritual, de sombra de muerte, un lugar que está sin orden. Entonces, aquí hay cosas, hermano, mire, alguien dijo, un hombre de Dios del pasado dijo, que los pecadores no experimentan el infierno cuando llegan al infierno. Experimentan el infierno el mismo día en que rechazan la luz. El mismo día en que rechazan la luz, dice la Biblia, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando tú no vienes a la iglesia sabiendo que debes venir a la iglesia, que debes venir a congregarte por cualquier otra razón, y tú sabes que tú estás mal, tú te escondes en la oscuridad de tu casa, en la oscuridad de la comodidad o de ese espacio de comodidad que tiene tu carne, bendito Dios, tú estás siendo ministrado por las sombras de la muerte. Eso es lo que dice ahí, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida para alejar las tinieblas de la muerte de nuestra vida, de nuestros hogares, bendito Dios, de todo lo que somos y de todo lo que hacemos? Hermanos, lo primero que vamos a hacer es, bueno, primeramente darle la gloria a Dios en todo, decidir que sea la gloria de Dios el Everest de nuestra vida. En segundo lugar, poner orden, hermanos, miren, poner orden.
tenemos que poner orden. Si nosotros queremos ordenar un local, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Encendemos la luz para poder poner orden, ¿sí o no? Cuando todo está en tinieblas, todo está en desorden. No se ve nada. Necesitamos orden. El orden de Dios. El orden de Dios, hermanos. Déjenme mostrarle algo más, por favor. Perdón. Déjenme leerme un momentito Job capítulo 37, versículo 19. Mira lo que dice. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando nosotros rechazamos la luz, entonces lo próximo que viene a nuestra vida es desorden. Y el desorden no solamente es material, es espiritual, es emocional. Levíticos capítulo 6, versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Escúcheme, hermano, y quiero hablarle a los esposos que hay acá. Bueno, estamos un video nada más acá. Este chico es un futuro esposo, y tú también eres esposo, ¿verdad que sí? Perdón. Y quiero hablarle a las esposas que están en este lugar. Nosotros somos sacerdotes de Dios en nuestra casa. Somos sacerdotes de Dios en nuestra casa. Y mire lo que dice Levítico 6:12. Era responsabilidad del sacerdote y es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego de Dios no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana, dice, y acomodará el holocausto sobre él, ordenará el holocausto sobre él, es otra posible traducción, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Qué significa eso, hermano? Que nosotros tenemos que tener orden hasta en nuestros sacrificios. El sacerdote tenía que venir y ordenar el sacrificio, ponerlo en orden, si no, no se quemaba bien, no se quemaba completo. No sé si me estoy haciendo entender. Mira lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 27, versículo 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. ¿Cuántos de los que están aquí son olivos de Dios? Miren. ¿Somos olivos o no somos olivos de Dios? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia que el aceite del alumbrado, ¿cuántos saben que somos la luz del mundo? Y que mientras más aceite, unción de Dios hay en nuestros corazones, más iluminamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues dice la palabra de Dios que el aceite se hacía con olivas machacadas. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten con olivas machacadas? Somos olivas machacadas, ¿sí? Pero aquí hay una buena noticia que tengo que dar. Dice la Biblia, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. ¿Cuántos están siendo machacadas? Dice, para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente, en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos toma a nosotros, que somos olivas machacadas, y de ese aceite, hermanos, de ese aceite que es el resultado de que nos machaquen, Dios usa ese aceite para la iluminación, bendito Dios, para alumbrar el altar. Pero lo más glorioso es que el sumo sacerdote tomaba de ese aceite, dice la palabra de Dios, y ordenaba para el alumbrado. ¿Saben qué significa eso, hermano? Que aún el hecho de que nos machaquen está en el orden de Dios. Tú tienes a tu jefa que te machuca, Luz. Pero eso no se le escapa de la mano a Dios, hija. No se le escapa de la mano a Dios. Ustedes no saben cómo hemos sido machacados nosotros. Pero gloria a Dios. Después que el olivo dio
sus frutos. ¡Aleluya! Ya dimos fruto. Bueno, ya después que diste fruto, Dios va a coger esos frutos y los va a machacar. ¿O ustedes no saben que Dios tiene un lagar? ¿Sabían que Dios tiene un lagar? Y tú sabes que, hermano, yo estoy hablando en el nombre de Jesús con profundo amor y respeto, pero sabiendo que es la palabra de Dios, que es la autoridad, bendito Dios, de quien les está ministrando la palabra de Dios. ¿Sabían que Dios tiene un lagar? Sí, Dios tiene un lagar. ¿Y quiénes van a parar al lagar? Nosotros, los frutos de Dios. Los frutos de Dios. Somos olivas machacadas. ¿Y de dónde se saca el vino? De las uvas. Esas uvas rosaditas ahí. Esa uva que dice gloria a Dios, José Luis. Amén. Esa uva que dice Luzbel. Amén. Y ya la tenemos ahí. Y somos los frutos de Dios, ¿no? Ahora Dios va a agarrar esos frutos y los va a machacar para poder sacar el vino. Bendito Dios. Y eso Dios lo tiene ordenado. Eso Dios lo tiene ordenado. ¿Usted me está escuchando eso? Entonces, el segundo concepto de lo que yo quiero hablarle acá es del orden que trae la palabra de Dios. Y no solamente del orden que trae la palabra de Dios, sino de la fe que nosotros debemos tener en el orden que Dios tiene para todas las cosas que nos pasan. Amén. 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 Entonces, no nos va a tocar la muerte, ni nos van a tocar sus sombras en el nombre de Jesús. No nos van a tocar en el nombre de Jesús. Y eso es una realidad espiritual. Mire este versículo, hermano. Este versículo todavía está más cardíaco. Mire esto. Porque la mañana es para todos aquellos que para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, terrores de sombra de muerte los toman, dice la palabra de Dios. Ahora dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad vino sobre él. Escúchenme bien lo que les voy a decir. La luz, la fe es el resultado de la luz. El temor es el resultado de las tinieblas. ¿Usted me está escuchando eso? Entonces, cuando Dios le da luz, cuando Dios lo ilumina con una palabra, eso produce en usted fe. ¿Me estoy haciendo entender? Pero ahora el antónimo de la fe, lo contrario a la fe es el temor. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Quiero que me escuche, por favor. Quiero decírtelo en el nombre de Jesús. En ocasiones la fe no está iluminada por lo que sabemos que Dios va a hacer. La fe no se ilumina. Esas son luces naturales. La fe no se ilumina porque nosotros tengamos una perspectiva y matemáticamente hablando, digamos, lo puedo hacer. No, eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es traer el futuro al presente, hermano. Es creer lo que Dios ha dicho que va a hacer, aun cuando no sabemos cómo lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que Abraham se fortaleció en fe. Hermano, Abraham tenía 90 y tantos años. Dice la palabra de Dios que miró su cuerpo y lo veía como muerto. Dice la palabra de Dios. Y esto es un eufemismo. Abraham ya no tenía potencia viril. Abraham ya había perdido la virilidad. El vigor de los hombres lo había perdido porque tenía 90 y tantos años. Y dice la Biblia que dice la palabra de Dios que tampoco se debilitó en fe mirando la debilidad o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios le dijo que le iba a dar un hijo y de esto se trata la fe. La fe se trata de creerle a Dios cuando no sabemos de qué manera Dios lo puede hacer y cuando no vemos absolutamente ninguna salida. Yo te creo, decía Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y aunque desecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Dice la palabra de Dios que creyó a Dios
contra esperanza. No había esperanza, hermano, pero él creyó en la fidelidad de aquel que le había prometido, hermanos. Dios le dio una promesa a Abraham y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, ¿qué hace las sombras de la muerte cuando se ciernen sobre tu vida? Robar la luz de la palabra que Dios te dio. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan cuando Juan el Bautista va a bautizar al Señor? Antes de que lo va a bautizarlo, lo mira y dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Que quita el pecado del mundo. ¡Qué luz! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibió la iluminación. Bendito Dios, ¿de quién es Dios? Luego estaba en la cárcel y empezó a preguntar: ¿será este? ¿Eres tú o esperamos a otro? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Las sombras de la muerte se ciñeron sobre él, hermanos. Se ciñeron sobre su vida, quitando la luz que Dios le había dado y dejándolo en una oscuridad de ignorancia, temor y desconocimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego a pescar me voy. Las sombras de la muerte producen temor, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjenme mostrarles esto, hermano. Este está tremendo. Mire esto, hermano. Mire esto, por favor. Considera y respóndeme: oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Entonces, otra forma como las sombras, otra sombra de la muerte, vamos a llamarla así, esta es otra sombra de muerte. Ya vimos que el desorden es una sombra de muerte. No darle la gloria a Dios es una sombra de muerte. ¿Verdad que sí? La Biblia se explica sola. ¿Qué son las sombras de la muerte? Esto. Dice la Biblia: no sea que duerma el sueño de la muerte. Entonces, otra sombra de muerte es el sueño. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Hermano, por favor, le quiero pedir que el jueves, el servicio de oración, venga a orar siempre que pueda. Si no puede, claro, está trabajando, y cuando yo no puedo llegar, pero si puedo llegar, venga. No se me quede en la casa, venga a orar, venga a buscar a Dios. Se lo digo humildemente, respetuosamente, pero en la autoridad que Dios me da para decirle, para amonestarle, porque el sueño es una sombra de muerte. Dice la palabra de Dios que el Señor llama a sus discípulos a orar con él en Getsemaní. Dice la Biblia que se quedaron dormidos, no podían orar. Dice la palabra de Dios porque les sobrecogía el sueño. Y aquí estamos hablando de un sueño espiritual ahora, hermano. Cuando nuestras vidas de oración menguan como consecuencia del sueño, de la somnolencia espiritual, de no entender que hay un enemigo que no descansa para destruir nuestra vida, para destruir todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Todas nuestras bendiciones, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra fe en Dios. No podemos seguir durmiendo el sueño. Por eso la palabra del Señor dice: velad. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero velad en oración para que vuestra fe no falte. Velad en oración. Y hacer todo esto, dice, conociendo el tiempo, Romanos 13:11. Ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de vosotros que cuando creímos. Esta es una palabra de Dios. Escúchame bien, la salvación de Dios está más cerca de ti hoy que cuando creíste, aunque no parezca.
La noche está muy avanzada. La noche está muy avanzada. Estamos muy avanzados en todo ya. Y eso puede producir sueño y cansancio. Pero mira lo que dice la Biblia. El día se acerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Mientras yo preparaba este tema, que llevo semanas preparándolo, yo le oraba a Dios que ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, durmamos el sueño de la muerte. Y mientras yo pensaba en esto, yo le oraba hacia el Señor puso una escritura en mi corazón, me hizo recordar una escritura. En Hechos 29 dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y dice, y como Pablo continuaba hablando, Eutico disertaba largamente. Ustedes se quejan de mí, pero Pablo disertaba largamente. Eutico fue cayendo. Escuchen esto, hermano. ¿Qué? Miren cómo dice esta versión. Fue cayendo en un profundo sueño. No dice que cayó, dice fue cayendo en un profundo sueño, hermano. El sueño es algo progresivo. Tiene una persona que te está mirando. Yo estoy aquí. Y te está haciendo así. Y tú te das cuenta que ya casi porque está, pero que no está. Bien, hermano, en términos espirituales así funciona. Así funciona. Dice, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Esperemos, le oro al Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Usted no vea mal, bendito Dios, esto, tómelo como lo que es, como la palabra de Dios. Déjenme mostrarle algo más. Mas a la joven no le harás nada, dice la Biblia, no hay en ella culpa de muerte. Ahora quiero que me miren, otra sombra de muerte es el sentimiento de culpa, sentimiento de culpabilidad. Es una sombra de muerte. Te lo demuestro. Mateo capítulo 27, versículos de 3 a 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros qué, allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. La muerte lo alcanzó primeramente con su culpa. Hay personas que no pueden rebasar ese profundo sentimiento de culpabilidad. Por eso el Evangelio nos sana de la culpa. El Evangelio nos sana de la culpa, hermanos. ¿Qué cosa es culpa? Culpa no es otra cosa que la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Eso es lo que dice el Drive. Es ese sentimiento que no te deja vivir. Yo me siento culpable. Todo lo que estoy viviendo es por esto. Yo quiero que tú me mires un momento. La cruz te redime de la culpa por el pecado. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero que me mire un momento, te voy a decir algo. ¿Cuántos están luchando contra el pecado? Levanten la mano porque están luchando. Yo sé que no. Miren, usted no está luchando a la luz de la palabra de Dios contra un pecado sin perdonar. Usted está luchando contra un pecado que ya le perdonaron. Dice Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mi pregunta es, si con una sola ofrenda Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, entonces estamos luchando con pecados presentes y futuros. Estamos luchando con pecados presentes y futuros que ya fueron perdonados. Qué tremendo es eso. ¿Tú te imaginas que venga Ibelice, ¿no? Y me diga, y de pronto yo estoy limpiando y viene y me ensucia? Así nomás pasa y me ensucia porque ella es Ibelice. Y ella es dominicana y me ensució el local. Y bueno, y me dice, ¿qué cosa? Ay, pastor, perdóneme. Y se va, ya la perdoné por eso. Y cuando viene, vuelve a hacer lo mismo. Ella está cometiendo un pecado que ya yo le perdoné. Es que eso es tremendo, hermano. Es que eso es tremendo. Y
¿Y cómo funcionamos con eso? Dígame que yo no sé. Pero yo sé que hay un profundo temor en mi corazón. Porque cada pecado que yo cometo es un pecado que ya me perdonó. Ya me perdonó y me lo perdonó perdonado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir pecando? Porque vean, no. La diferencia entre un creyente y uno que no lo es que el creyente es uno que sabe que ha sido perdonado y tiembla ante la realidad del perdón de Dios. El perdón de Dios no nos hace estar relajados. El perdón de Dios me da temor y temblor porque Dios me perdonó y sigo siendo un pecador. Y eso no significa que ahora no me va a perdonar más. No. En la Biblia yo encuentro que Dios nos manda a tener temor y temblor por la gracia que nos ha dado. La Biblia dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Dice, después dice, porque Dios es fuego consumidor. O porque Dios te va a quitar la salvación. O porque Dios te va a hacer que te pase un camión por arriba. No. La Biblia dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. En otras palabras, como consecuencia de esa gracia abundante, incomprensible, gloriosa que hemos recibido, debemos temer y temblar, pero no como consecuencia de que algo malo me puede ocurrir, no, como consecuencia de todo lo bueno que me ha pasado. Yo lo comparo con esto. Yo todo, no sé usted, a lo mejor usted no, pero yo cuando pasa el día 20 para allá estoy pensando cómo voy a llegar a final de mes. ¿Cómo le digo? De pronto vienen y te ponen una maleta, hermano, con 50 millones de euros. Mira la hermana, tembló y todo. 50 millones de euros. ¿Qué tú harías con 50 millones de euros? Yo sé lo primero que harías, temblar. Piensa en 50 millones de euros en tus manos. ¡Temblar! ¿Qué hago con esto? ¿Y de dónde salió esto? No, a ver, no me diga que usted va caminando. Es que es el testimonio de personas que han encontrado dinero, hermano. Lo he leído porque un día quisiera encontrarlo. Bueno, déjame ver qué se siente. Y lo he leído en internet. Personas que han encontrado dinero se han puesto mal. Es que es una experiencia. Imagínate que tú vas a coger un bus imagínate, me dice que vas a coger un bus y en la parada te encuentras una maleta de dinero sin DNI ni nada. Si no tienes a quién devolvérselo. Tú quieres devolverlo porque tú eres cristiano, pero no puedes porque no tienes a quién. Es tuyo. Eso es glorioso. Es glorioso. Entonces este no es el temor del que estamos hablando acá. La culpa de muerte no produce estos sentimientos, hermano. Mire, la culpa de muerte no produce temblor y temor. ¿Sabe qué produce? Obstinación de corazón. Yo soy culpable, pues ya está, no importa. Eso es lo que produce en el corazón del pecador. La culpa de muerte no produce sensibilidad, no produce quebrantamiento, no produce aflicción por el pecado. La culpa de muerte produce dureza de corazón. ¿Qué es lo que produce? La sensibilidad, el temor, el temblor. Santos, bendito Dios, la gracia, el perdón y la misericordia que quita nuestra culpa y trae y nos reconcilia con Dios. Necesito decirte algo y quiero que tú me escuches. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás reconciliado con Dios. ¡Qué glorioso! Tú estás reconciliado con Dios. Tú eras un enemigo. Mírame. Tu pecado, tú que te gusta tanto como eres, tu pecado te alejó de Dios y te hizo un enemigo frontal de Dios. Pero la gracia y la misericordia de Dios, dice la Biblia que hemos sido reconciliados por Dios, con Dios por la muerte de su Hijo. Hemos sido reconciliados. Entonces, estás luchando contra un pecado que ya te perdonaron. Siempre quédate con eso. Nos vamos de aquí luchando contra un pecado, ¿sí o no? Ese pecado ya fue perdonado. Ya los dejo porque me están mirando con cara de déjanos en paz. Y le dije, mi alma está muy, ¿qué cosa? Muy triste hasta la muerte. La tristeza es una sombra de muerte. Hay personas que por la tristeza, por la profunda tristeza y por no manejarse con la tristeza se quitan la vida. ¿Sí o no?
Mire cómo funciona esto, hermano. Es que eso son principios espirituales. ¿A cuánto le gustan las películas? Hay una persona que le mete un tuyo y se está muriendo y el otro dice, quédate conmigo, papá. Se como diciendo, no te duermas, no lo dejes dormir. ¿Por qué razón? Porque el sueño es una antesala de la muerte. Es una sombra de la muerte. La tristeza es una sombra de muerte, hermanos. La tristeza produce amargura y la amargura produce enojo. Pero Cristo, hermanos, cortó la tristeza, la cortó. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 32, dice: entonces Samuel dijo, traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente, y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Por eso es que Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura. No te amargues con tu hermano, no te amargues contra la iglesia, no te amargues contra mí, no te amargues contra tu vecino. No te amargues. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda amargura. Mirad bien, Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. La tristeza produce amargura, hermano, y la amargura aleja la gracia de Dios. La amargura aleja la gracia de Dios. Tenía algunas otras cosas, pero ya los tengo que dejar. Voy a darles un versículo más, uno quizás. A ver, bueno, ya. Un grupo de uno, ya lo dejo. Es una vez en la semana nada más, hermano. Si ustedes no me dan otra oportunidad, tengo que comerme los ahora mismo. Es una broma. ¿Están acá? Dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegí rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Cuántos saben que nosotros somos cedros del Líbano? Dice la Biblia que somos como los cedros del Líbano. Son imágenes proféticas, ¿sí o no? ¿Están acá? ¿Cuántos se consideran finitos? Los cedros del Líbano. Somos cedros del Líbano. Usted se considera una majagüita, un pinito, bueno, ya usted. Pero la Biblia dice que somos cedros del Líbano. ¿Amén? No hay nada más hermoso que ver un cedro impetuoso que se levanta majestuoso en el árbol, en el campo. Nosotros somos cedros del Líbano. Ahora, ¿dónde está enmarcado este versículo? Mire, este versículo está enmarcado en una historia que aconteció en el libro de los jueces, donde estaban buscando un rey para que gobernase en Israel. Y escogieron a uno de los hijos de Gedeón. ¿Recuerdan Gedeón? Después de Gedeón se levantaron sus hijos y hubo una reyerta entre todos sus hijos. Y entonces el pueblo escogió a uno que Dios no había escogido como líder sobre ellos. Y aquí hay una profunda connotación espiritual, porque cuando hablamos de esto, hablamos de ministerios. Mi pregunta es, ¿importa el ministerio? ¿Importa la enseñanza? ¿Importa la cobertura, la sombra espiritual que yo estoy recibiendo y mi familia está recibiendo? Sí, hermano. La mejor cobertura que usted puede recibir es el que está expuesto a la palabra de Dios correcta y bíblicamente predicada, al evangelio del Señor Jesucristo. Cuando usted está bajo una administración que no es evangelio, que no es evangélica, las sombras de la muerte están tocando su vida, así lo están haciendo. Mire, nosotros, mi esposo y yo hemos tenido experiencias tremendas a lo largo de los años. Había una familia que son amigos nuestros, fueron los padrinos de nuestra boda. Y estas personas amaban a Dios profundamente. Pero estaban en un lugar donde no se predicaba el evangelio. Y ellos vivían constantemente en tristeza y en amargura. Y nosotros constantemente les decían, váyanse de ahí, muévanse de ahí, porque te estás... Ahora viene alguien y me vomita que no lo recibo. Sí, no lo recibo, pero la peste vómito la tienes arriba. Hay alguien que te va a vomitar y tú, no, a mí no me importa, yo no lo recibo, que el Señor lo reprenda. El vómito lo tienes
decía, sí, no está recibiendo eso, pero no está recibiendo vida, no está siendo enseñado, no está siendo ministrado. Sé que en vuestra ciudad no hay un lugar, pero múdense a otro lugar donde ustedes puedan encontrar un lugar donde reciban la palabra de Dios. Por favor, háganlo. ¿Dónde terminaron? Nunca lo hicieron. La hija perdida, machacada hasta los tuétanos de todas las locuras, decepcionada hasta los tuétanos de todas las cosas. Y ellos en la misma condición. Hoy por hoy están sirviendo a Dios en su casa. Entonces, lo hemos visto mucho. Usted me escucha, lo hemos visto mucho. ¿Por qué razón usted no deja que sus hijos escuchen una canción de reggaetón que tiene un contenido sexual obsceno, grosero? ¿Por qué razón? ¿Por qué es grosero? No, porque no se expongan a esa manipulación. Bien, yo quiero decirle, hermano, que la muerte no solamente se manifestó en Lázaro, que hería. La muerte también se manifestó en aquella discípula que parecía que no estaba muerta. ¿Usted me está escuchando? Entonces, le quiero decir que hay cosas que parece que son buenas, pero si no son evangélicas, no son buenas. No son buenas. Yo le he puesto a esta séptima sombra la sombra de un falso ministerio. Estar a la sombra de un falso ministerio. Ya los dejo en paz. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tiene morada. Entonces escuchen esto, hermano. Nosotros no somos pastoreados por la muerte. Quiero que me digan un momento. Nosotros no somos pastoreados por la muerte. Y yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Nosotros somos pastoreados por el Espíritu Santo. Nosotros somos pastoreados por la luz. Nosotros somos guiados por la luz. Somos guiados por el Señor. Dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No me va a pastorear el desorden. No me va a pastorear el temor. No me va a pastorear la amargura. No me va a pastorear la tristeza. No me va a pastorear. Y pastorear significa guiar. Yo siempre le digo, no dejes que la tristeza te pastoree. No dejes que la amargura te pastoree. Bendito Dios. No dejes que el no darle la gloria a Dios y el vivir para tus propios intereses personales te pastoree. Que te pastoree la gloria de Dios. Y pastorear significa guiarte. Los pasos que vas a dar, cómo vas a vivir, cómo te vas a proyectar, cuál va a ser tu estilo de vida. Amén. La muerte no te pastoreará en el nombre de Jesús. La muerte no te pastoreará. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no del espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado lo que boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se transformará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, otra sombra de muerte, la sombra de un mal consejo. La sombra de un mal consejo. Amén. No puedo explicarlo. No puedo explicarlo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya vimos este versículo. Y por último, hasta que apunte el día. Estamos en la noche. ¿Cuántos están viviendo una noche? Todos estamos viviendo una noche. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Al monte de la mirra y al collado del incienso. Estamos hablando de la oración. La oración. ¿Qué es lo que va a alejar las sombras de la muerte de nuestra vida? La oración. ¿Hasta cuándo vamos a estar allí? Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Dios les bendiga. Vamos a